Se pueden sentar, queridos hermanos. Pues buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy se nos recuerda una verdad fundamental en el camino cristiano. Las tormentas son una parte inevitable de la vida, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Todos enfrentamos tormentas, así que la pregunta clave no es cómo evitarlas, sino cómo manejarlas cuando lleguen. Para entender mejor esto, vamos juntos a la primera lectura de hoy, que viene del libro de Job, capítulo 38. Pero dejen primero les explico el contexto. El libro de Job está dividido básicamente en tres partes. La primera parte es cuando Dios permite que Job sea probado por Satanás, y luego Job pierde todo. Sin embargo, Job aún así bendice a Dios y sigue siendo fiel a Dios. En la segunda parte del libro, varios amigos vienen a visitar a Job y ellos insisten en que Job se arrepiente porque de seguro hizo algo malo, porque según ellos las cosas malas no le pasan a las personas buenas. Así que debe de haber hecho algo malo Job, mejor que se arrepienta. Esto por supuesto no es cierto. Job estaba siendo probado. Y sin embargo Job se deprimió y empezó a cuestionar y también a dudar a Dios. ¿Y saben quién? Eso está bien. Ahora, la tercera parte del libro, Dios responde a Job y luego sana a Job y lo restaura con muchas más bendiciones de las que originalmente tenía. Y esto nos asegura que incluso en medio de las tormentas de nuestra vida, Dios está en control. Y esto nos lleva a la lectura de hoy. Job capítulo 38 versículo 1, que dice: el Señor habló a Job desde ¿se acuerdan? La tormenta. Fíjate, ¿dónde estaba Dios hablando? Desde la tormenta. Mira, Job experimentó 4 tipos de tormentas. 1, la pérdida de su riqueza. Perdió todo el dinero, todas sus tierras, sus cosechas. 2, la muerte de sus hijos. Sus hijos se murieron. 3, la pérdida de su salud. Hasta él mismo se enfermó. Y 4, la pérdida de también el apoyo de su esposa. O sea, la verdad es que las tormentas son un componente inevitable de la vida cristiana. Y a veces nos cae una tormenta tras otra. Y la vida presenta todo tipo de tormentas: huracanes, pandemias, enfermedades, desastres naturales, la pérdida de un trabajo. A veces son tormentas interiores: la ansiedad, el miedo, el pánico, el odio, el resentimiento, la depresión, la vergüenza, la desesperación. Así que la pregunta no es si puedes evitar las tormentas, pero cómo vas a manejar las tormentas cuando ocurran. Porque hay unas tormentas en la vida que Dios realmente quiere que experimentemos y que pasemos por ellas. Mira, yo también he pasado tormentas severas en la vida. La primera fue la muerte de mi hermano Fernando, y la segunda fue la muerte de la persona que yo más amaba en todo el mundo, mi mamá, Ana María. A ver, por favor, levanta la mano. Si estás ahorita en una tormenta, o si tú has pasado por tormentas en la vida donde todo parece que salir mal. A ver, ¿quién ha pasado por esa tormenta? Casi todos, y los que no la levantaron, prepárate, por ahí viene alguna. Ahí viene alguna. Mira, para aprender cómo manejar las tormentas, por favor, acompáñame al Evangelio de hoy, según San Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Comenzamos con el versículo 35, que dice: un día
al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Primero quiero que noten la hora del día. Era el atardecer. O sea, ya es usualmente esa hora. Para esa hora ya empezamos a cansarnos, a fatigarnos. Así de que seguro Jesús y los discípulos estaban cansados después de un día de trabajo en ministerio. Y sin embargo Jesús les dice: vamos a la otra orilla del lago. Y la otra orilla del lago era el lago de Galilea. Y es un lago que mide 8 millas. Yo lo he cruzado en una lancha. Imagínate, ponte a remar 8 millas, se va a tardar horas. Y en el otro lado se encontraba una área llamada Decápolis. Era un territorio pagano. En otras palabras, Jesús invitó a sus discípulos, ya aún cansados, a dejar su territorio natal y a dejar su zona de confort hacia costas desconocidas. Jesús también te invita a ti a cruzar al otro lado. ¿Cuál es el otro lado en tu vida en este momento? ¿Qué significa eso para ti? Tal vez tiene que ver algo con tus hijos, tus relaciones, o tu trabajo, o tu negocio. Por ejemplo, si tú decides casarte, tú aceptaste la invitación de cruzar a la otra orilla. O cuando tú decidiste ir a otra escuela o obtener un nuevo trabajo, tú aceptaste una invitación a cruzar a la otra orilla. O cuando tú decides dejar de fumar o dejar de tomar o de tomar el riesgo de hacer un cambio importante en tu vida, entonces tú decidiste cruzar a la otra orilla. Versículo 36. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Mira, así que los discípulos obedecieron a Jesús. Estaban haciendo la voluntad del Señor. Señor, estamos cansados, pero si quieres que rememos hasta la otra orilla, pues ni modo, súbete, le echamos ganas en la lancha. Ya era en la tarde. Mira, sin embargo, la voluntad del Señor para ellos estaba a punto de volverse aterradora. Estaban a punto de experimentar una tormenta. Versículo 37. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Mira, yo he tenido el privilegio de estar en una lancha en el mar de Galilea varias veces, y este gran lago es notorio por sus tormentas repentinas y violentas. Pregunta: ¿por qué Dios permite las tormentas en nuestra vida? De hecho, ¿por qué los guió a ellos hacia esa tormenta en su vida? Y la respuesta es: porque las tormentas nos muestran las áreas específicas donde debemos de crecer en virtud, o donde nos falta fe. Las tormentas nos muestran nuestras debilidades, aquellas áreas donde somos propensos a experimentar miedo o dudas o autosuficiencia. Pero su barca empezó a llenarse de agua, empezó a hundirse. Fíjate, imagínate que tú estés allá en una lancha en medio del mar, una tormenta, y se te empieza a llenar de agua. Imagínate el miedo que te da. Pues así estaban ellos. Mira, esa barca es una imagen de la iglesia, que a veces, ay Señor, se anda hundiendo. Pero quizá también es una barca, esta barca es una imagen de tu negocio, o de tu vida, o de tu matrimonio, o de tu familia. Ay, es que se anda hundiendo aquí la cosa, nos está entrando agua. ¿Y qué estaba haciendo Jesús este tiempo? Versículo 38. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Así que Jesús estaba en la parte trasera de la barca. A mí, cuando yo voy en las lanchas, me gusta estar en la parte de atrás, dormido sobre un cojín. Mira qué bonito, es una imagen de una paz interior verdadera.
Hay una gran tormenta alrededor y Jesús estaba bien dormido en paz. ¿Alguna vez has orado tú y se siente como Dios está dormido? Porque no ocurre nada y la tormenta se está empeorando. Mira, pero Jesús como un bebito sobre un cojín. Es un detalle muy interesante el cojín. La semana pasada fue el Día del Padre. Padres aquí presentes, ustedes están llamados a hacer ese cojín para sus hijos. Ustedes están llamados a hacer ese cojín para sus hijos. ¿Recuerdan, papás, la última vez que sus hijos durmieron en sus brazos? Quizá ya están muy grandes sus hijos, pero ¿recuerdan la última vez que sus hijos durmieron en sus brazos? Fue un momento hermoso, me imagino, para papás, también las mamás. Mira, a mí me recuerda de una fotografía tomada después de un huracán que azotó a Houston. Déjenles enseño esta foto. Cuando yo la vi hace años, me impactó mucho. Esta foto enseña a un hombre caminando en una calle inundada por el huracán, una tormenta, cargando a una mujer, mientras ella a su vez lleva a su bebé en sus brazos. Esta imagen captura bellamente la esencia de la fe en tiempos de crisis. Ese hombre tenía mucha fuerza y captura el cuidado de esa mujer y la confianza de ese bebé bien dormido ahí. Reflejan cómo debemos de confiar unos en otros y cómo debemos de confiar en Dios durante nuestras tormentas, que Él hasta nos carga. Ese es el ideal, hermanos. Y eso es lo que ocurre cuando tienes una verdadera paz interior, ¿verdad? Cuando tienes una paz interior le puedes decir a Jesús: a ver, Jesús, hazte a un lado, deja, yo también me siento en el cojín, voy a dormir. Porque si tú estás dormido en la tormenta, pues yo también me duermo. Que te preocupes tú mejor. Sin embargo, si tu fe quizá no está a ese nivel todavía, y quizás has orado y parece que Dios está bien dormido porque nada está cambiando y la tormenta parece empeorar las cosas. Ahora, los discípulos se asustaron. ¿Y qué hicieron? Pues decidieron despertar a Jesús. Versículo 38, lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Fíjate, ¿cómo llamaron a Jesús? Lo llamaron maestro o rabino en hebreo. Mira, un maestro normalmente, ¿cómo le hace para ver si sus estudiantes están aprendiendo lo que él está enseñando? Bueno, el maestro les tiene que dar una prueba. Lo mismo con Dios. Lo mismo con Dios. Si alguna vez te sientes como si Dios está dormido en tu vida, entonces eso es una señal muy clara de que tú estás siendo probado por Dios. Los apóstoles estaban siendo probados así como Job fue probado en la primera lectura. Jesús, como un buen maestro, nos pone a prueba. ¿Y por qué Jesús nos quiere poner a prueba? Para saber lo mismo que tu maestro en la escuela. Este estudiante ha asimilado la información que yo le he enseñado. Mira, cuando una tormenta llega a tu vida, tal vez es Dios quien está diciendo: ok, quita todos los libros de tu escritorio, agarra una pluma, porque es hora de un examen o un pop quiz, dicen así en las maestras, pop quiz. Ahora noten lo que los discípulos le dijeron a Jesús, versículo 38, Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? ¿Nos vamos a morir aquí? Esto es muy típico. El momento que las cosas empiezan a ponerse pero difíciles, mucha gente empieza a dudar del cuidado y el amor de Dios para ellos. Señor, ¿no te importa que esta persona está en crisis? ¿No te importa que mi vida se está desmoronando?
Señor, ¿ya no me amas o qué? Hermano, hermana, sí, Dios te ama. Sí, Dios cuida de ti, especialmente cuando estás en una tormenta, Él está ahí. Entonces, ¿cómo le respondió Jesús? Versículo 39 al 40. Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Fíjate, el propósito de Dios para esta prueba está claro. Era para ver si sus discípulos habían asimilado el don que se llama la fe. Jesús quería ver si sus discípulos se fueran de un lugar de miedo y pánico a un lugar de fe en Él, porque Él estaba en la barca con ellos, para que fueran de un lugar donde lo consideraban solo un maestro a un lugar donde lo empezaran a reconocer como el Hijo de Dios, a quien hasta el viento y el mar obedecen. Jesús también quiere que tu fe esté bien fuerte, que tú puedas estar. Él quiere que tú puedas estar en paz, incluso en medio de una tormenta aún violenta. Jesús te preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿No han aprendido que si estás conmigo vas a estar bien? ¿No has aprendido que si estás con Jesús vas a estar bien? Fíjate, esta pregunta nos desafía hoy. ¿Tenemos fe en que Jesús está con nosotros en nuestras tormentas? ¿Confiamos en que Él tiene el poder de traer paz y calma incluso dentro de las tormentas de la vida? Querido hermano o hermana, si Jesús está en la barca contigo, mantén la calma. No vas a estar solo, nunca estás solo. Si puedes enfrentar, es verdad, quizá vamos a enfrentar dificultades financieras, crisis de salud, problemas de relaciones, dudas espirituales. Son pruebas de nuestra fe y son resistencia también. Y la pregunta es: ¿y qué hacemos en las tormentas? Les presento 2 puntos. Número 1, confía en la presencia de Dios. Hazme un favor, dile a la persona a tu lado: confía en la presencia de Dios. Le puedes decir así: confía en la presencia de Dios. Así como Jesús estaba con sus discípulos en la barca, Él está con nosotros en nuestras tormentas. Nunca estamos solos. Le repito, hermanos, nunca estamos solos. Así que no importa el mal que se vea en tu vida, confía en Jesús. Segunda cosa, fortalece tu fe. Las tormentas nos brindan una oportunidad para profundizar y fortalecer nuestra fe. Cuando nos volvemos hacia Jesús y confiamos en su poder, nuestra fe se fortalece y aprendemos a confiar en su fuerza en lugar de nuestra propia fuerza, porque tu fuerza no te va a llevar mucho, la de Él sí. Sin embargo, si lo consideras necesario, despierta a Jesús. Jesús, despiértate, que me estoy hundiendo aquí, la lancha va para abajo. Jesús, despiértate. Y puede que descubras que en realidad es tu fe la que está siendo despertada. Última pregunta: ¿cuál es la tormenta en tu vida en este momento? Piénsale.
¿Cuál es la tormenta en tu vida en este momento? ¿Dónde necesitas que Jesús diga, cállate, enmudece? Si ese eres tú, ora conmigo en tu corazón. Señor Jesús, venimos ante ti con nuestros miedos, ansiedades, preocupaciones y las tormentas que inquietan nuestros corazones. Reconocemos tu presencia en nuestras vidas, en nuestra barca. Y te pedimos que calmes las tormentas que enfrentamos, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Concédenos la paz y la serenidad que solo tú puedes dar, para que nosotros también podamos descansar en ese cojín de nuestra fe. Fortalece nuestra fe y ayúdanos a confiar en tu amor y tu protección. Señor Jesús, te entregamos esta noche nuestras tormentas, sabiendo que tú estás con nosotros siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.